Buenos días, mi nombre es María Fernanda Andrade Moreno, soy estudiante de fisioterapia tercer semestre de la Escuela Nacional del Deporte. Hoy les hablaré sobre los músculos suboccipitales o también llamado triángulo occipital. Se encuentra abajo de la cabeza, bajo la línea occipital, abordando las primeras vértebras cervicales. Este triángulo lo conforman cuatro músculos. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Este se origina en el tubérculo posterior del atlas, haciendo inserción en la línea nucal inferior. Su inervación es el nervio suboccipital y su función es extender la cabeza. El músculo recto posterior mayor de la cabeza se origina en el apófisis espinosa axial. Su inserción es en la línea nucal inferior. Su inervación es el nervio suboccipital. Su función es la extensión de la cabeza y la rotación hacia el mismo. El músculo oblicuo superior de la cabeza, origen en el apófisis transversa del atlas, hace inserción en el hueso suboccipital. Su inervación es el nervio suboccipital. Su función es la extensión de la cabeza e inclinación homolateral. El músculo oblicuo inferior de la cabeza se origina en el apófisis espinosa del axis, haciendo inserción en el apófisis del atlas. Inervación es el nervio suboccipital. Su función es la rotación del atlas, girando la cabeza hacia el mismo lado. Buenos días, profesor y compañeros. Soy Nicole Julián Montoya Bolaños, estudiante de fisioterapia del tercer semestre en la Escuela Nacional del Deporte. Les voy a hablar acerca de los músculos espinosos de la cabeza. Esos músculos se originan en la mitad de la parte inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas de las vértebras cervical 7 a la torácica 13. Se insertan en las apófisis mastoides del hueso temporal y en la superficie rigurosa del hueso occipital. Sus fibras se dirigen hacia el cráneo y lateralmente hacia el mismo. Se encuentra inervado por las ramas dorsales de los nervios cervicales mediales y la función que permite ese músculo es realizar la flexión y extensión lateral del cuello y la columna y la rotación de la cabeza hacia un mismo lado. Ahora les hablaré de los músculos esplenios del cuello. Estos músculos se originan en los procesos espinosos de las vértebras torácica 3 a la torácica 7 y en los ligamentos supraespinales. Además, se insertan en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la cervical 1 a la cervical 3. Sus fibras se originan a nivel de las apófisis de las vértebras torácica 3 a la torácica 6. Estas fibras ascienden para insertarse en las primeras apófisis transversas desde el atlas y el axis hasta la tercera vértebra cervical. Se encuentran inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales de la cervical 1 a la cervical 6. Ese músculo permite realizar la flexión lateral y la rotación de la cabeza y el cuello hacia un mismo lado y además permite realizar la extensión de la cabeza y del cuello. Mi nombre es Isabela Guerrero Cabrera y voy a hablar sobre el esternocleidomastoideo. Bueno, el músculo esternocleidomastoideo es un músculo del cuello que a menudo también se clasifica con los músculos cervicales laterales y surge de dos cabezas y es responsable de los movimientos tanto de la columna vertebral como la cabeza y está ubicado en la región anterolateral del cuello. Se origina en la parte superior de la cara anterior del manubrio y el borde superior y cara anterior del tercio medial de la clavícula. El músculo que se extiende del esternón a la clavícula y al hueso ioides. Abajo se inserta en la cara posterior de la clavícula, de la porción más interna, y en la cara posterior del ligamento esternoclavicular y del mango del esternón. Y hacia arriba se inserta en el borde posterior del hueso ioides. Este músculo se encuentra inervado por el nervio accesorio en las ramas de las divisiones anteriores de los nervios cervicales C2 y C3. Tiene como función llevar la cabeza hacia el hombro del mismo lado, rotar la cabeza hacia el lado opuesto, flexionar la parte cervical de la columna vertebral y ayuda a elevar el tórax. Y este músculo se encuentra irrigado por la arteria occipital y la arteria tiroidea superior. Saludos, profesora y compañeros. Mi nombre es Nicole Pacheco Arias del programa de fisioterapia del grupo C del tercer semestre. Vamos a hablar sobre la columna torácica o dorsal. Esta se encuentra ubicada en la parte central de la columna vertebral y es la más extensa de la misma. Se caracteriza por tener las vértebras que sostienen las costillas. Está conformada por 12 vértebras. Sus características son un cuerpo cilíndrico,
Su agujero vertebral es circular, sus apófisis espinosa es oblicua y descendente, sus carillas articulares superiores se dirigen hacia la parte dorsal y las inferiores hacia la parte ventral. En la anatomía de la vértebra torácica encontramos un cuerpo vertebral, un pedículo, una carilla articular o apófisis articular superior, una apófisis transversa, articulaciones costotransversas, una fosita costal o carilla articular para las articulaciones costotransversas, una apófisis espinosa. También encontramos una escotadura vertebral inferior, una fosita costal inferior o carilla articular para las articulaciones costovertebrales, una fosita costal superior o carilla articular para las articulaciones costovertebrales, unas articulaciones costovertebrales y una lámina. Ahora vamos a observar la 12ª vértebra torácica. ¿Por qué razón? Esta es diferente a las otras vértebras torácicas, ya que es una vértebra de transición. Esta posee una carilla para la cabeza de la 12ª costilla en la parte superior. Las carillas articulares en la parte superior de esta vértebra son de vértebra torácica y en la parte inferior son de vértebra lumbar. También T12 posee un proceso espinoso horizontal en comparación a las otras vértebras torácicas. Muchas gracias.